Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Le doy gracias a Dios porque tú puedes acompañarme y juntos estudiar la bendita palabra de Dios. Espero que tengas tu Biblia, una pluma, cuaderno donde tomes apuntes. Amén. Vamos a orar para empezar. Amado Padre Celestial, gracias Padre mío por permitirnos entrar a los hogares, entrar a esos vehículos, entrar a donde tú quieres que entremos, Padre, y que tu bendita palabra toque el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a ser embajadores, representantes tuyos, Padre. Dándote a ti siempre la gloria, Padre, y siempre la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermano, abre tu Biblia ahí en Romanos 1:1. ¿Sí? Acuérdate que estamos escudriñando la palabra, ¿eh? Por eso no hemos salido del versículo 1, capítulo 1, ¿sí? Entonces, ya vimos lo que era el apóstol Pablo, y luego ya vimos lo que era un siervo de Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que es llamado a ser apóstol. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Qué es llamado a ser apóstol? Fíjate, hermano, no quiero denigrar a nadie, ni degradar a nadie, ¿sí? Ni destruir, sino mi anhelo es que estudies, reflexiones e investigues, que no te dejes engañar por falsos pastores, por falsos apóstoles y falsos maestros, ¿sí? Vamos a tratar sobre apóstoles, ¿sí? El llamado a ser apóstol de Pablo, ¿sí? Y aquellos que se dicen ser apóstoles en los días de ahora, ¿sí? Okay. Fíjate bien, ¿eh? Romanos 1:1 dice, llamado a ser apóstol. ¿Qué es un apóstol? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En una definición en el diccionario dice, el que es enviado en una misión. Un apóstol lleva un mensaje y está autorizado a actuar en nombre de quien lo envía. En este caso, ¿de quién? En el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Repito, apóstol. El que es enviado en una misión, un apóstol lleva un mensaje y está autorizado a actuar en nombre de quien lo envía. ¿Sí? Entonces, Pablo es llamado apóstol de los gentiles. Vamos allí a Gálatas 1, del 15 al 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Sí? ¿Quiénes son los gentiles? No son los que son judíos, israelitas. Todos los demás somos gentiles, ya seas árabe, mexicano, estadounidense, lo que tú seas, somos gentiles. ¿Sí? Y de ahí Dios nos rescató, ¿verdad? Para venir a formar la iglesia de Cristo. ¿Sí? Vamos a ver ahí Gálatas 2:9. Pablo lo vuelve a recalcar que él fue enviado ¿a quién? A los gentiles. ¿Sí? Los otros apóstoles como Pedro, Juan, Jacob, todos ellos se dedicaron más bien a lo que era el pueblo de Israel. Pero Pablo, por eso se conoce como el apóstol de los gentiles, vino hacia nosotros. Vamos a ir a Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y a ellos a la circuncisión. ¿Sí? Ellos los hijos de la circuncisión, que eran los israelitas, y Pablo, ¿a quién? A los gentiles, ¿sí? Quiero que le hagas un zoom aquí, hija, ¿verdad? Y ustedes que están viendo, enfóquense en el pizarrón y vean bien todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cláusulas que pusimos aquí para saber realmente lo que es un apóstol, ¿sí? Lo que es realmente un apóstol nombrado por el Señor Jesucristo, ¿sí? No nombrado por el hombre, sino por el Señor Jesucristo. Dice, requisitos necesarios para el apostolado, ¿sí? Inciso A, que haya acompañado a Jesús durante su ministerio terrenal. Vamos a ir a Hechos 1, del 21 al 22. ¿Sí? Que haya acompañado a Jesús
durante su ministerio terrenal. Anduvo con él en la tierra, ¿verdad? Lo acompañó. Era un requisito para ser un apóstol. Hermana. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Sí? Inciso B. Testigo de la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Que haya sido testigo. El apóstol de hoy en día no pudo ser testigo. ¿Sí? Sabemos que el Señor Jesucristo resucitó y está a la diestra del Padre porque lo dice su palabra, pero no, ocularmente no lo vimos. En cambio, el apóstol de los que nombró el Señor Jesucristo sí vieron su resurrección, supieron de su resurrección y la vieron. ¿Sí? Vamos ahí a Hechos 1:22, ya lo leyó ella. Ahora vamos ahí a Hechos 10, del 39 al 41. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Sí? A nosotros que comimos y bebimos con él. ¿Sí? Hechos 10, 39 al 41. Hay otra cita que la puedes tú leer en tu casa, 1 Corintios 9:1. Vamos al inciso C. Pablo dice que es el último de los apóstoles. Él lo dice. Que es el último de los apóstoles. Vaya ahí a 1 Corintios 15, del 7 al 9. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Sí? Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Dice, el último de los apóstoles, como un abortivo se me apareció a mí. 1 Corintios 15, del 7 al 9. Vamos al inciso D. Tenía que ser nombrado por Jesucristo. Nombrado por Jesucristo. Vamos allá a Lucas 6, 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Sí? Y ahí abajito dice los nombres de ellos. ¿Sí? Bueno, otra cita es Hechos 1, del 1 al 2 y Gálatas 1, 1. ¿Sí? Estos apóstoles fueron nombrados por el Señor Jesucristo. Vamos al inciso E. Tenía que ser capaz de confirmar su misión y mensaje con señales, milagros y prodigios. Pablo dijo, yo no vengo nada más a hablar con palabras, sino vengo con señales, milagros y prodigios. Los enfermos eran sanados, ¿sí? Había milagros, ¿sí? ¿Cuántas veces Dios multiplicó los alimentos a través de ellos? ¿Cuántas veces Dios sanó a través de ellos? ¿Cuántas veces Dios libertó y echó fuera demonios a través de ellos? Entonces venía acompañado con señales, milagros y prodigios. Vaya ahí a 2 Corintios 12, 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Sí? Las señales que seguían al apóstol. Señales, milagros y prodigios. Aquí tenemos otra cita, Mateo 10:1, Hechos 2, del 2:43 y Hebreos 2, del 3 al 4. ¿Sí? Vamos al inciso F. Hay un solo cimiento, un solo fundamento. ¿Cuántas veces echas el cimiento en tu casa? Una sola vez. Y después empiezas a levantar las paredes y arriba el techo. Pero nomás una vez se echa el cimiento. ¿Sí? Hay un solo cimiento, un solo fundamento. Vamos ahí a Efesios 2:20. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo del Señor Jesucristo. Un solo fundamento. ¿Sí?
ahí Apocalipsis 21:14. Fíjense lo que dice ahí Apocalipsis 21:14. Dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No hay más. 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Sí? Los 12 apóstoles, no hay más nombres. ¿Sí? Vaya ahí a Mateo 19:28 y va a encontrar lo mismo. ¿Sí? Vaya ahí a... Vamos a esta cita, vamos a leerla. Mateo 19:28. Fíjense bien lo que dice Mateo 19:28. ¿Sí? Que nomás hay 12 tronos, ¿sí? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vaya ahí a Mateo 19:28. Dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No más apóstoles, un solo cimiento. Pablo, el último de los apóstoles. Vaya ahí al inciso G. Tenemos un canón. ¿Qué es un canón? La Biblia. 66 libros. Cerrado. Dios dijo, 66 libros, no más. 66 libros. Este es el canón. ¿Sí? Tenemos un canón cerrado. Los apóstoles y profetas tenían la autoridad para hablar y escribir palabras inspiradas por Dios. Vaya ahí a Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Ya se cerró el canón, ¿sí? Nadie le puede añadir ni quitar a esto. ¿Sí? Dice, hay de aquel que le añade. Dice, borraré tu nombre del libro de la vida, y aparte, las plagas que vinieron sobre Egipto van a venir sobre tu vida si le agregas o si le quitas. Nadie le puede agregar y quitar a esto. Ya se cerró. Los nombres que aquí quedaron escritos, aquí están. ¿Sí? No hay más. ¿Sí? Fíjate en lo que tenemos aquí escrito. Dice, ya se cerró el canón. Ya no cabe un apóstol más, ni un profeta más. Juan el amado, ¿sí? Apóstol, el que escribió el Apocalipsis, fue el último apóstol en morir, exiliado allá en la isla de Patmos. ¿Sí? Juan el Bautista fue el último profeta en morir, último profeta. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, querido adventista, ustedes dicen, ¿verdad?, que se viene a cumplir la profecía del santuario con Elena G. de White. Y Elena G. de White no aparece en el canón. ¿Sí? Entonces, no es la que cumple la profecía del santuario, no es ella. Es otra persona que está aquí, otro profeta. No es Elena G. de White. Ponte a estudiar, hermano, escudriña la palabra. ¿Sí? Fíjate bien, los que siguen a John Smith, a los Rockefeller, Testigos de Jehová, mormones, anexan más libros, que si no crees en esos libros, no eres salvo. Eso no es cierto. Un solo canón. Aquí todo está escrito. No hay más. ¿Qué te diría si yo te digo, Alfredo Dorado, aquí ya escribí yo mi libro de Apocalipsis, si no lees mi libro de Apocalipsis, no eres salvo? No, tampoco ni Alfredo Dorado, no hay nadie más. Aquí ya se cumplió todo. Todo está escrito. Ya mi padre dijo, este es el canón y aquí se cierra. ¿Sí? El último apóstol en morir fue Juan, el apóstol el amado. El último profeta en morir fue Juan el Bautista. No hay más. ¿Sí? Entonces, vaya ahí. Fíjate bien, a Lucas 16:16. Vamos a ver ahí. Lucas 16:16. Bendita es tu palabra, Padre mío. Qué linda es tu palabra. Lucas 16:16. Dice la palabra de Dios. Dice, como subtítulo arriba dice, la ley y el reino de Dios.
La ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Dice, nada puede cambiar de la ley, de lo que está escrito aquí. Jesucristo dijo, yo he venido a cumplir la ley. Ni una jota, ni una tilde puede ser quitada, porque él ya la vino a escribir y ya está completa. No hay más. ¿Sí? Vaya ahí a Apocalipsis 22. 22 del 18 al 20. Vamos a leer. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén y amén. ¿Sí? Fíjense bien, hermano. Entonces, aquí va una pregunta. Entonces, ¿por qué la Biblia llama apóstol también a Bernabé y a algunos otros? ¿Sí? Algunos otros son mencionados aquí en la Biblia, ¿sí? Como Bernabé, Timoteo, ¿sí? Son nombrados apóstoles. Vaya ahí a Hechos 14:14. Fíjese en la cita que va a leer la hermana. Hechos 14:14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Sí? Ok. Yo te encargué cuando acabamos Apocalipsis y nos fuimos por un periodo de vacaciones, ¿verdad? Te encargué que leyeras un libro de hermenéutica bíblica. Espero que lo hayas leído o lo estés leyendo. ¿Sí? Voy a borrar esto. Pero estos son los requisitos necesarios para el apóstol. ¿Sí? Vamos a ver qué tipo de apóstol es el que está ahorita. ¿Sí? Que no, ni uno, fíjate bien lo que te voy a decir, ni uno solo de los que se dicen ser apóstoles el día de hoy reúne estas características. Ni uno solo. Fíjate. Vamos a la raíz de la palabra. Etimología es la raíz de la palabra. ¿Sí? Etimología, la raíz de la palabra. ¿Sí? Viene del griego, ¿verdad? Apóstolos. ¿Sí? Apóstolos. ¿Sí? Okay. ¿Qué quiere decir? Enviado. ¿Sí? Fíjate bien, ¿eh? Aparece 89 veces esta palabra en el Nuevo Testamento. Enviado, ¿sí? Mensajero, misionero, ¿sí? Ese es el tipo de apóstol de ahora, un misionero, un embajador, un enviado, que tú también te ubicas ahí, yo también, por llevar la palabra de Dios, ¿sí? Pero no tenemos por qué nombrarnos apóstoles. Ya vimos los requisitos que tenía que cumplir un apóstol, y hay un solo cimiento. Y Pablo el último de los apóstoles, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué es mencionado en la Biblia, en la traducción, los traductores, porque también lo nombra como apóstol a Bernabé y a algunos otros, ¿sí? Ok. Dice, apóstol es palabra compuesta por apo, ¿sí? Apo, ¿sí? Que significa lejos y aparte, ¿sí? Y estelo, esto es un verbo griego, ¿verdad? Y de ahí sacaron esta palabra,
por eso no están exactamente tolos, sino de apostelo, que es un verbo griego, y de aquí se derivó la palabra apóstolos. ¿Sí? Estelo significa equipar, preparar, armar y enviar. ¿Sí? ¿Sí entendemos eso? ¿Sí? Ok. Ok, vamos a ver cómo se escribe eso ya en el griego. ¿Sí? Fíjate bien, ¿eh? Vamos a ver esa palabra apóstolos en el griego. ¿Sí? Yo no sé cómo se llamarán esas siglas, pero te voy a poner más o menos cómo se escribe. ¿Sí? Tiene una A mayúscula, ¿sí? Y luego como un pi por radio al cuadrado aquí, y luego una O con un acento, y luego algo así, ¿verdad? Y luego esto así, y luego como un lambda, y luego otra O, y luego como un G. ¿Sí? Ok. Fíjate bien. Vaya ahí a Mateo, si lo puedes leer, hija, Mateo 10:2. ¿Sí? Y la vamos a comparar con la cita que leyó ella misma en Hechos 14:14. Fíjate bien, ¿eh? En Mateo 10:2, si lo tienes, léelo. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. ¿Sí? Ok, fíjate bien. Ahí, ¿quién los nombró? ¿Quién los llamó? El Señor Jesucristo. ¿Sí? Los nombró y los llamó. Ya vimos que es un requisito para ser el apóstol. ¿Sí? Y en esta palabra, ¿sí? En este Mateo 10:2, esa palabra que viene ahí es la terminación esta, viene siendo las últimas letras, es como una W y como una V así. Y esto significa, está en sustantivo. ¿Sí? En este otro caso, donde se nombra Bernabé, ¿verdad? La terminación de esta palabra es lo que está ahí escrita. Una O y esto como así. Esta que está ahí escrita. Y esto es nominativo. ¿Sí? En otras palabras, si venimos a nuestro español, acuérdate lo que era aumentativo y diminutivo. ¿Sí? Apóstol, llamado por Dios, con A mayúscula. El apóstol de ahora, con una A minúscula. No, ¿por qué? Porque no reúne ni una sola característica de las que pusimos arriba. Ni una sola. ¿Sí? No conozco ni uno solo apóstol que reúna una de las características que tengamos allá arriba. ¿Sí? Entonces, ¿por qué llamarse así? Fíjate bien, yo les nombré la vez pasada 2 siervos que han trabajado arduamente en el Evangelio de Dios, compartiendo la palabra, y han expandido la palabra tremendamente. Dios se los ha permitido, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo. Al hermano Charles Stanley, ¿verdad? Y al hermano Miguel Núñez. Tan humildes son estos varones, ¿sí? Que nunca se han atrevido a ponerse ese nombre de apóstol. Ellos son pastores nada más, ¿sí? ¿Qué existe hoy? Pastores, maestros y evangelistas, ¿sí? Líderes de jóvenes, líderes de maestros, líderes de mujeres, líderes, ¿verdad? Todo eso, ¿sí? Pero apóstoles ya no, ya vimos todos los requisitos para ser un apóstol, ¿sí? Ya vimos que el último profeta fue Juan. ¿Hay don de profecía? Sí, hay don de profecía, dado por el Espíritu Santo, ¿para qué? Consolación, edificación y exhortación de la iglesia, ¿sí? Pero no hay profetas. El último ya lo acabamos de leer, Lucas 16:16. El último fue Juan el Bautista. ¿Sí? Fíjate bien. Entonces, con este concepto generalizado, ¿sí? Vamos allá a 2 Corintios 5:20. Hermano.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sí? Nosotros, hermanos, somos embajadores de Cristo, representantes de Él aquí en la tierra, para llevar su mensaje, la buena nueva, pero con humildad, con mansedumbre, con amor, ¿sí? No con ese de que soy el apóstol fulano de tal. No, hermano, no. Eso no es de Dios, hermano. ¿Por qué lo hacen ahora? Fíjate bien, ¿de dónde vino esta apostolitis que hay ahora? Tanto que se nombran apóstoles. Esto vino naciendo, fíjate bien, después de haber muerto Juan, ya no pasó nada de que y ahora ya este otro apóstol. No. Fue Juan el último, el amado muere y se dejó de oír de apóstoles, porque hay un solo cimiento. Y esto empieza otra vez a nacer en los 80 y agarra una fuerza en los 90. ¿Sí? ¿Y por qué viene esto? Fíjate bien, por ignorancia, por orgullo o sedientos de poder. Hacen lo necesario para llamar la atención de los demás y por ganancias deshonestas. Una vez, mi hermano, hace, ¿qué será? 2 años atrás, vino un apóstol al templo. Me dijo el pastor, vente a la junta. Estuve ahí, invitaron a más pastores, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el propósito? Fíjate bien, hermano, no quiero degradar a nadie, ni quiero menos, ¿verdad? Que venga un problema en la iglesia. No, lo que quiero es que tú abras tus ojos. ¿Sí? Abre tus ojos. Estudia, escudriña la palabra. No te dejes engañar por falsos apóstoles y falsos profetas. ¿Sí? Te acabo de mostrar la lista, requisitos con la Biblia abierta. ¿Sí? De lo que se necesita hacer para ser un apóstol, y ya no se puede hacer posible porque el que nos nombra es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y Pablo dice, soy el último de los apóstoles. El canón ya fue cerrado, ya no hay más. ¿Sí? Lo que hay ahorita son pastores, maestros y evangelistas como ministerio. ¿Sí? Si alguien tuviera que ser llamado apóstol sería Charles Stanley o Miguel Núñez, que Dios los ha usado tremendamente y tiene una sabiduría tremenda. Pero ellos, en su humildad, jamás han dicho eso. Ellos mismos dicen, no hay más apóstoles. Nosotros somos pastores. ¿Verdad? Preciosos pastores. ¿Verdad? Fíjate bien, hermano. Es triste lo que te estoy diciendo, pero ahí en ese lugar, ¿verdad? Se reunieron los pastores, porque iba a venir ese apóstol. Entonces, ese apóstol, que era el líder de la alianza, ¿sí? Invitó a varios pastores de diferentes iglesias, ¿sí? Y ahí va, ¿sí? ¿Sí? También a mí se me invitó como maestro, ahí voy también, ¿verdad? ¿Sí? Ahí fueron varios, ¿sí? Este es el pastor que invitó a todos, el líder de la alianza, y acá está el apóstol. Fue aquel que te dije, cuando le pregunté, que le dije, ayer dijiste que Dios ya había desechado a Israel. ¿Me puedes explicar, por favor, Romanos 10, 11 y 12? Perdón, 9, 10 y 11. Y me dijo, ¿y a mí qué me importa Israel? Fíjate bien, este apóstol, así fue su respuesta, ¿y a mí qué me importa Israel? Si nosotros ya somos salvos. Eso no fue lo que Dios nos encargó. Nomás nosotros ya somos salvos, ya no predicamos la palabra, ya no le enseñamos, acá ya somos salvos. No. Dios te dio un mandamiento. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no se creyere ya sea condenado. Tu obligación, mi obligación es compartir la palabra de Dios por amor de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Por amor de aquel que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso lo hacemos, por amor a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. Por eso lo hacemos, por amor a Él. ¿Qué es lo que busca este hombre? El reconocimiento de todos estos y que parte de los diezmos de estos vengan a dar con Él. Desgraciadamente, así es. Ganancias deshonestas. Reconocimiento que no te mereces. Hay pastores que realmente lo han sufrido,
Se la han partido en el trabajo, en el campo, en la labor, trabajando, evangelizando, y no se dan eso de decirse que son apóstoles. Y te lo vuelvo a recatar, como Charles Stanley, como Miguel Núñez, como Adrian Rogers, como David Wilkerson, ¿sí? Pastores preciosos, que hasta el día que Dios los ha llamado, como David Wilkerson, siguieron diciendo, somos pastores, siervos inútiles, al servicio del Señor Jesucristo. Hermano, este se fue el llamado de Pablo. Pablo, el apóstol de los gentiles. En el siguiente video voy a hablar sobre tu llamado y mi llamado. Vamos a cerrar este video. Amado Padre Celestial, tú sabes, mi Rey, mi Señor, que lo que menos quisiera es esto, Padre. Decir esto. Pero mi obligación como maestro es decirlo. Porque si yo lo callara, Padre, tú me lo vas a demandar. Padre, abre la mente de cada oyente que oye y escucha esto, Padre. No es mi intención degradar a nadie, sino abrir sus ojos a lo que es tu santo evangelio, Padre. A la única verdad, que tú eres la roca. El cimiento fueron los apóstoles y profetas. Y ahora nosotros, Padre, tenemos ese cargo de ser embajadores tuyos y llevar tu bendita palabra. No con orgullo, sino con humildad. No por ganancias deshonestas, sino por amor de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No por recibir una corona incorruptible, sino por recibir ese abrazo y ese consuelo de aquel que nos rescató del pecado y nos llevó a vida eterna, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.